Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Lai, que se transmite a través de las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo, un tiempo para seguir desarrollando este importantísimo tema referente a la guerra espiritual de alto nivel. Hemos estado examinando distintos aspectos, desde los aspectos medulares centrales de esta guerra espiritual hasta lo que implica la manifestación de las fuerzas de las tinieblas en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Entonces es primordial que nosotros estemos apercibidos y esto nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para saber cómo actuar, cuándo actuar y de qué manera actuar, sabiendo ciertamente esto, que Cristo Jesús venció a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario y le ha dado la victoria a la iglesia sobre toda fuerza que se levante en contra del reino de los cielos. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro Live, compartiendo junto a ustedes un tema tan interesante Amén. Como es la guerra espiritual de alto nivel. Hemos compartido algunas enseñanzas en los lunes anteriores con respecto a la importancia de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y discernir lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de los ataques del enemigo. Y hoy, bueno, vamos a continuar esta serie tan hermosa. La semana pasada habíamos visto lo que son los síntomas. Así es. Aquellas evidencias que tenemos muchas veces de ataques demoníacos. Pero hoy queremos realmente expandir o ampliar el tema con el hecho de identificar cuáles son los espíritus que se están moviendo muchas veces en nuestro entorno. Así es. Y poder atacar nosotros, porque tú lo decías la semana pasada. Nosotros muchas veces somos defensivos, pero no somos ofensivos. Así es. En la guerra espiritual. Muchas veces nos defendemos nada más. Nos defendemos con la palabra, nos defendemos en la oración, nos defendemos con las disciplinas espirituales y pensamos que eso basta. Pero la Biblia me enseña que el pueblo de Israel avanzaba, tomaba posesión de lo que le pertenecía y conquistaba y se apoderaba de aquello que Dios entregaba en sus manos. Y muchas veces nosotros pasamos pues la vida peleando por nuestro matrimonio, peleando por nuestros hijos, peleando por nuestra casa, por nuestra familia. Y sentimos que estamos agotados de tanto estar peleando, tirando golpes, pero al aire. Y no identificamos realmente qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no discernimos qué es lo que Dios nos está diciendo con respecto a la circunstancia que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso hoy, Benito, queremos hablar rápidamente de aquellos diversos espíritus demoníacos que pueden estar en nuestro entorno. Amén. Y esa información es muy valiosa para nosotros, porque en realidad no es nada más que identificar las funciones que ejercen muchas veces los demonios, estas fuerzas espirituales en nuestro entorno. Amén. Y así, al identificar esas fuerzas, nosotros podemos romper con toda atadura, con toda cautividad, podemos romper con toda maldición. Incluso cuando estamos hablando de, por ejemplo, vemos que Barak buscó a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que hay formas de traer maldición al pueblo de Dios. Hay formas donde muchas veces hay ranuras o brechas, grietas que se abren. Amén. Y a mí me encanta este tema del derecho legal, Benito, que muchas veces nosotros como cristianos le damos a los demonios, le damos al enemigo para que pueda entrar y atacar nuestra casa, puede entrar y atacar nuestra vida. La Biblia dice que nadie puede saquear la casa si no ata al hombre fuerte. Así es. Quiere decir que en la casa puede entrar el hombre fuerte. Amén. Cuando nosotros le damos este derecho legal por el pecado, por situaciones que ocurren muchas veces, como lo vimos en el programa anterior, que lo vemos como normal, pero realmente es una situación que no es normal. Porque algo ha entrado, algo ha pasado, que hemos permitido que el enemigo entre y ataque nuestras vidas, ataque nuestra casa. Y
darnos cuenta de ello nos permite a nosotros entonces verlo no solo como personas individuales, sino también verlo como algo familiar, algo generacional, algo que trasciende. Y muchas veces, cielo, dentro del ámbito familiar al que tú haces referencia, nosotros debemos tomar en consideración un elemento fundamental dentro de todo esto. Y es que al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y ser los primeros en tu familia que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, indudablemente la mayor preocupación que inmediatamente te sobreviene es la preocupación por la salvación de quienes son tuyos. Sin embargo, hay algo que ignoramos lo que hayan hecho nuestros progenitores, ignoramos lo que hayan hecho nuestros abuelos, ignoramos lo que haya hecho alguno de nuestros ancestros, ignoramos lo que hayan hecho. E ignoramos también, pero sí tenemos que reconocer una verdad, que estamos en una nación y estamos en un pueblo y estamos en una tierra que no siempre conocieron a Cristo Jesús con la verdad de la palabra, que fueron supersticiosos y que combinaban una creencia en Cristo Jesús a veces con otras creencias que no tenían nada que ver con Cristo Jesús, que se daban a prácticas de diversa naturaleza, ya sean prácticas para resguardar a los hijos, prácticas para proteger la casa, prácticas para lograr ganar en la lotería, ganar en esto, prácticas para poder obtener un trabajo, prácticas para poder mantener el matrimonio, para conseguir una pareja. Practicaban diversa cantidad de cosas. Yo no edad, pero eso es inofensivo. Ahora que yo he venido a Cristo Jesús, toda esa maldición fue destruida. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cierto grado de conciencia y de entendimiento, porque esas maldiciones también fueron maldiciones que no fueron sobre una generación, también se maldijeron las generaciones que vendrían posteriormente. Y es terrible, Benito, es terrible darnos cuenta que hay personas que pensamos que porque estamos en Cristo, porque hemos aceptado a Cristo Jesús como Amén. Nuestro Señor y Salvador, pero no llevamos una vida correcta. Así es. No llevamos una vida realmente consagrada al Señor. Pero pensamos que solo el hecho de ir a la iglesia, solo el hecho de participar de algunas cosas de la iglesia, solo el hecho de estar en la iglesia, ya me brinda para que yo no pueda caer sobre maldición, o para que una brujería no me caiga, o para que algo que han hecho mi vecino, mi compañero de trabajo, alguna persona no me caiga y no me afecte. Pero realmente nosotros tenemos que comprender que este asunto de la guerra espiritual, llámese en brujería, en ciencias ocultas, en astrología, en muchas esferas espirituales que muchos de nosotros practicamos, no nos damos cuenta que opera el derecho legal, opera el hecho de que solo una práctica de pecado, por más chiquitito que sea, afecta nuestra vida espiritual, y es la autorización a los demonios a invadir nuestro territorio, a invadir nuestras vidas. Y cielo, muchas veces la propia palabra del Señor, todos recordaremos el anatema en el campamento de Josué, en el campamento de Israel, la causa del pecado de Acán, que trae una maldición para Israel, y que como consecuencia de esa maldición sobre el campamento de Israel, Israel pierde una batalla. Entonces uno diga, sí, pero esto fue un acto extraordinario, pero es que estamos hablando de pequeños actos que acarrean un daño sistemático a muchas personas alrededor, y sobre lo cual nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Nosotros tenemos que, como bien señala Carmen, nosotros tenemos que mantener una vida de oración. Aceptar a Cristo, las cosas no terminan en aceptar a Cristo. Tenemos que entrar a una relación con nuestro Señor. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Hablemos del plano espiritual de las ciencias ocultas. Vamos a empezar por las ciencias ocultas. Así es. El conocimiento. Cuando hablamos de ciencias, hablamos de conocimientos ocultos. Así es. ¿Verdad? El espiritismo nace desde Génesis 3. Aleluya. Desde que la primera sesión espiritista fue en el paraíso. Desde que Satanás utilizó a la serpiente como un medium para hablar con Adán y Eva, automáticamente se da una sesión de espiritismo. Correcto. Porque se utiliza, como dicen, un caballito, ¿no? Se utiliza un medium
para poder tener una conversación con el ser humano, ¿verdad? La serpiente fue el medium de Satanás. Ajá, entonces, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, existe la astrología. Hay gente que dice que no, que Walter Mercado, si yo consulté a Walter Mercado, eso fue en mi vida anterior y no pasó nada, pero fue una puerta que muchas veces nosotros abrimos. La magia negra, la clarividencia. Nosotros, tal vez usted dirá, pero yo no practiqué eso, pero vamos a conocer, ¿verdad? Las ciencias ocultas que muchas veces pueden estar a nuestro alrededor. Hay un punto que se llama la murmuración rítmica. La murmuración rítmica está, por ejemplo, lo que le llaman la yoga y todo ese tipo de murmuraciones que muchas veces nosotros hemos practicado y no nos damos cuenta que son cosas espirituales que invocan demonios. Amén. También está, por ejemplo, la adivinación, está la santería, la hechicería, el enviar demonios, enviar espíritus, ¿verdad? Enviar espíritus para espiar a otras personas. Está los horóscopos, está también la hipnosis, la levitación, está la telepatía, está la bola mágica, la suerte, la francomasonería que se mueve mucho aquí en Panamá, el exorcismo no cristiano, la nueva era, la necromancia. Hermano, hay tantas cosas. Por ejemplo, ver películas de terror. Nosotros lo vemos como algo normal y hasta fascinante porque, ay, se me pelucan los vellitos de la piel y todo lo demás, pero no comprendemos lo que eso involucra en el plano espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, la sanación psíquica. Hay eventos en donde muchas personas se involucran anteriormente que para traer sanidad. Por ejemplo, el leerse también las manos, el jugar con la ouija. Muchos de nosotros como cristianos lo vemos como fanatismo. Esos cristianos creen que todo es demonio y todo es malo, pero es parte del ocultismo, del espiritismo, es parte de la estrategia de Satanás para que las personas abramos puertas, como tú lo señalaste antes, leerse las cartas, el fumarse el tabaco, las misas espirituales, las músicas heavy metal. Nosotros podemos ver que hay sesiones espiritistas, Benito, mirar el vaso de agua que le dicen por allí, las cartas, la hoja de té. También nosotros podemos ver que existe la magia blanca, el vudú, la yoga, la brujería. Hay una eternidad. Si yo me pusiera a mencionarle las ciencias ocultas, la masonería, los Rosacruz, hay unos que son evidentemente que ya identificables, claro, pero hay otras que se ven sutiles, tan normales, bueno, yo soy de Piscis, tú eres de Cáncer, tú eres, ya ni me acuerdo de cuáles son, tú eres de los zodiacos. Y quienes van más allá y no se conforman con los horóscopos, sino que también quieren que le hagan una carta astral, es decir, porque según la fecha de su nacimiento y el momento de su nacimiento, aunque haya nacido en Piscis, en realidad él es Escorpión. Es una serie de situaciones que se están dando. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque hay un dilema, hay una preocupación del hombre y eso es comprensible. Sin Cristo, la preocupación es quiénes somos y qué va a ser de nuestro futuro. Esa es la preocupación del hombre. Y el hombre anda buscando algo que le diga quién es él y cómo va a ser su futuro. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, la palabra, el Espíritu Santo nos dice quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro futuro? Reinar con Cristo por toda la eternidad. Y es increíble, tan sutil, Benito, que muchos cristianos te preguntan, ¿en qué mes tú naciste? Ay, naciste en julio. Ay, él es Cáncer. Ay, por eso eres que eres así, así, así. Y por eso que tienes este carácter así, así. Y somos cristianos. Aleluya. Y hablamos como antes éramos y como antes leíamos en la revista o en los periódicos los horóscopos. Ajá. Y entonces, bueno, porque tú eres Tauro, porque tú eres Piscis, porque tú eres Cáncer, porque tú eres Escorpión, entonces tú sí congenias conmigo porque esta combinación... Por eso es que nos llevamos bien. Ahora sé por qué nos llevamos bien. Ahora sé por qué no, porque yo no me llevo con esta gente, pero sí me llevo con esto. Porque entonces creamos algo que reemplaza el discernimiento de espíritu. Entonces,
todo conocimiento oculto que reemplaza la acción del Espíritu Santo en nuestra vida se convierte en una ciencia oculta. Nosotros tenemos que estar claro en ello y nosotros tenemos que limpiarnos de todo ese tipo de contaminación de mente y de espíritu. Bueno, tenemos que seguir porque hay bastante que identificar. Este punto trae las siguientes situaciones. Una vez que nosotros no comprendemos lo que estamos haciendo, las puertas que estamos abriendo con nuestra manera de hablar y de comportarnos, entra un demonio terrible. Un demonio que opera, y lo vemos en Daniel capítulo 9, que es el espíritu de confusión. Así es. El espíritu de confusión no solamente lo podemos identificar por la indecisión, la falta de concentración, los pensamientos distorsionados, los lapsus de memoria. Sí. Se me olvidó. Tengo lapsus muchas veces, incapacidad para poder concluir. Muchas veces nos quedamos así. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Cómo le estaba diciendo? Como muchas veces yo hago en las clases de las enseñanzas, yo lo hago para que los estudiantes, para saber si están prestando atención. Exacto. Pero hay personas que sí tienen esa situación, que tienen esa confusión, producto de muchas otras influencias demoníacas, como la ansiedad, como la depresión y todos esos conflictos, ¿verdad? Es que al final, cielo, todo este tipo de conocimiento oculto se convierte en un ciclo. Podemos decir una vorágine destructiva. No nos van a dar paz, no nos van a traer paz, nos van a traer mayor angustia, nos van a traer mayor ansiedad. Sí. Y al traernos mayor ansiedad, ¿qué es lo que ocurre con el individuo? Está totalmente confundido. Y cuando está confundido, en vez de buscar a Cristo, lo que busca es otro conocimiento oculto de superior nivel que le regrese a él la tranquilidad y la estabilidad. Y cada vez que se va sumergiendo en ese mundo, se va perdiendo más y se va llenando de mayor confusión, de mayor ansiedad y de menos tranquilidad y paz en su vida. Hasta que llega un momento en donde, por la misericordia del Señor, se topa con nuestro Señor Jesucristo, que es el único que realmente le puede dar la paz y la serenidad que todo ser humano necesita. Entonces, esto es importante porque a veces nosotros pensamos, cielo, bueno, es que yo empecé solamente leyendo un horóscopo. Bueno, yo lo leí por curiosidad. No porque yo soy cristiano, pero yo lo leí por curiosidad para ver qué pasaba. Y sin darte cuenta, después que lees ese horóscopo, ya no quieres leerlo una vez, quieres seguir leyéndolo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber porque a veces no sabemos cómo inicia. Y es interesante, ¿por qué? Porque las tinieblas se han valido de muchos de esos conocimientos ocultos. Y en esos conocimientos ocultos, inclusive, ponen el nombre de Cristo. Y ponen el nombre de Dios dentro de esos conocimientos ocultos que son de origen satánico y diabólico. Y eso atrae al cristiano pensando, no, pero si eso es de Cristo. Ahí mencionan a Dios, ahí mencionan a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos encontramos ante una situación de mayor confusión en nuestra mente y en nuestra alma porque desechamos la verdad que está en la palabra y la relación con el Espíritu Santo por un tipo de sortilegio y de adivinación que no nos va a llevar a ningún lugar. Bueno, sí nos va a llevar a ningún lugar, a la condenación eterna. Este tema es fascinante, este tema es muy hermoso, porque mucho de lo que hemos practicado, lo que es el ocultismo, el espiritismo, o lo que son las ciencias ocultas, Amén. Podemos comprender que, como dicen el buen panameño, quedamos enredados en el asunto, Sí. sin darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba mal. Pero muchos lo hacemos creyendo que estamos haciendo bien. Amén. O buscándole una solución a una situación. Así es. Pero lo que entra a operar realmente son muchos demonios, como lo hablábamos en la semana pasada, legiones que empiezan a operar en nuestra vida, que nos llevan eso es como cuando uno pega una mentira. Una mentira me lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira hasta que me envuelvo en una telaraña de mentiras. Al final el mentiroso no sabe cuál fue la primera mentira. Al final pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros
entramos en ese mundo del ocultismo pensando que voy a solucionar algo que estoy viviendo, que voy a solucionar algo que estoy pasando, y no nos damos cuenta que simplemente traemos ataduras a nuestra vida espirituales que aún en Cristo pueden arrastrarnos hasta generaciones, que aún en Cristo, si no logramos identificarlas y discernirlas, podemos estar, como bien lo vimos en el programa anterior, como la mujer de 18 años atada dentro de, que era una hija de Abraham. Sí. Podemos ver a la mujer del flujo de sangre con una situación de años que no podía ser liberada de su enfermedad o de su situación, una u otra, producto de del desconocimiento, como lo vimos en el lunático. Así es. Cuando nosotros vemos al lunático, al hijo al hijo del padre que era incrédulo, nos damos cuenta de ese pasaje que le dice a nuestro Señor Jesucristo que él está confundido. Así es. Que le ayude su incredulidad. Amén, amén. El demonio que estaba operando, que impedía la liberación del joven lunático, no era meramente un solo demonio, estaba operando en el padre que afectaba al hijo. Amén. Y el hijo estaba con problemas de liberación por la incredulidad del padre. Amén. Y Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. El hijo fue liberado cuando el padre rompió con el demonio que estaba operando en él. Amén. Entonces, por eso este espíritu de confusión es bien sutil. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, verso 7 en adelante, para que veamos que no estamos hablando cosas que bíblicamente no están. Sí están. Mira, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Amén. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Amén. Porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. El espíritu de confusión opera dentro del pueblo de Dios. El espíritu de confusión opera, dice que en Judá, en Jerusalén y todo el pueblo, en reyes, en príncipes y en todo el pueblo benito. O sea que no estamos hablando de que eso le puede suceder al inconverso, le puede suceder a gente dentro del pueblo de Dios, y el espíritu de confusión es interrupción de pensamiento, incapacidad para captar verdades simples. Y aquí quiero entrar, Benito, porque Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Dios le estaba hablando a su pueblo, pero ellos no tenían la capacidad de obedecer, porque estaban bajo un espíritu de confusión que estaba operando, y ellos eran incapaces de captar que lo que Dios le estaba diciendo era la verdad, y ellos eran los que estaban confundidos y no podían comprender. Oye, tengo que reconocer, yo estoy confundido, y muchas veces nos pasa así. Dios nos está corrigiendo, Dios nos está disciplinando, Dios nos está hablando de mil formas, pero hay un espíritu de confusión dentro de nosotros que nos impide reconocer, oye, la verdad está frente a mí, que me quiere liberar. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esta verdad me quiere liberar, quiere liberarme de mi familia, pero yo no tengo la capacidad para ser humilde y decir, oye, yo tengo el error, esa es la verdad y yo voy a tomar la verdad para ser libre. Es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, y Daniel nos está escribiendo, cuando Dios le está dando la interpretación de la profecía de las 70 semanas que le dio a Jeremías con respecto a los 70 años de cautividad. Y Daniel tiene que, el Espíritu lleva a Daniel a que Daniel haga una revisión del comportamiento de Israel. Y reconoce en esos 70 años y antes de esos 70 años que en realidad era Israel la que se había apartado del Señor. Era Israel la que se había entregado a prácticas abominables delante de Dios, y que por consiguiente lo que estaban viviendo era como consecuencia
de su comportamiento previo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta porque, como bien señala Carmen, conforme a la palabra, le está hablando a Judá, le está hablando a Israel, no le está hablando al pueblo babilónico, ni le está hablando a los asirios. Le está hablando directamente a su pueblo. Y esto es interesante porque uno pensará, bueno, yo soy cristiano, nada de estas cosas me van a acontecer y entre los cristianos estas cosas no se van a dar. Sin embargo, la palabra está para nosotros como un testimonio de que no confiemos en nuestra propia prudencia. Tenemos que confiar en el poder de Dios y en el poder de su palabra, no en nuestra propia prudencia, no en nuestro propio parecer. Cuando Dios a Ezequiel lo lleva para que Ezequiel vea las abominaciones del pueblo, esas abominaciones de las cuales sabe Daniel y por la cual Daniel reconoce que nuestra ha sido la confusión de rostro. No ha sido tuya, Señor, ha sido nuestra. Nosotros hemos sido lo que hemos pecado, lo que nos hemos apartado, lo que nos entregamos a la idolatría. Y esa confusión lleva a la iniquidad. Así es. Esa confusión lleva a la rebelión. Esa confusión lleva a los pecados. Efectivamente. Lleva una maraña de muchas cosas que se envuelve al pueblo, que entonces allí, Benito, vamos rapidito, entra lo que es el espíritu de conflicto. Es que el demonio que trae discusiones, peleas, maldiciones, entran disensiones, desacuerdos. Es que cuando lo vemos cielo, uno se preguntará sobre eso. ¿Cómo entra primeramente con un pecado que me lleva a una situación que me lleva a poner una posición que es una confusión? Y esa confusión va generando mayor confusión y va haciendo no que me acerque a Dios, sino que me aparte de Dios. Y no solamente me aparto de Dios, sino que entro en conflicto con lo que es de Dios y con quienes son de Dios. Por eso entendemos por qué Israel mataba a los profetas. ¿Por qué mataba a los profetas? Porque estaban confundidos, se habían entregado a lo que no es Dios, y cuando el profeta los confrontaba de parte de Dios, consideraban al profeta enemigo. Entonces se iban contra el profeta. Entonces ahí se provocan los pleitos, las contiendas, las persecuciones, las discusiones, los asesinatos, etcétera, etcétera. Precisamente por esa razón. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo se lo tira en la cara a los fariseos. Porque los fariseos reconocían que ellos habían matado a los profetas en su manera de declararlo y todo lo demás. Entonces él decía, ellos también están confundidos. ¿Y cómo sabían que estaban confundidos? Porque el fariseísmo no tenía la capacidad de aceptar a Cristo. Entonces, ¿cómo estaban confundidos? Porque se habían apartado de la verdad. Toda práctica que nos lleve a estar en contra de Dios nos va a llevar al conflicto. Y nos va a llevar al conflicto contra la verdad. Y contra Dios mismo, pensando que estamos en lo correcto. Vamos a leer breves versículos de lo que es el capítulo 8 del libro de Ezequiel, cuando Dios por el Espíritu lleva a Ezequiel. Y le dice el versículo 6, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y más adelante le dice, versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, la descripción que está aquí es un pueblo que se había apartado de la verdad y se había entregado al ocultismo. Se había entregado a prácticas ocultas. Habían perdido la relación con Dios y buscaron la adivinación, etcétera, etcétera, para poder guiarse en medio de esto. Entonces, nos damos cuenta cómo todas estas cosas van operando, y esas estaban operando en el pueblo de los levitas y de los sacerdotes. Así que imagínense, si así estaban los levitas y el sacerdote en tiempos de Ezequiel, ¿cómo estaba el resto del pueblo? Es importante comprender que Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Es importante que la Biblia me enseña, no ignoréis la maquinación del enemigo, que existen artimañas, formas sutiles de moverse, que para nosotros es normal, pero cuando lo ponemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que operan tan eficazmente que logran enredarnos en telarañas.
Benito, son tantos los programas que hemos hecho con respecto al espíritu de Persia, el espíritu de Absalón. Sí, es bueno hablar de Absalón, del espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Leviatán, de todos ellos. Pero cuando nosotros nos vamos a este punto que estamos llegando, lo estamos viendo desde la perspectiva más normal. Correcto. O desde la perspectiva diaria del ser humano, en todos los ambientes, en los ambientes que nos movemos. Por ejemplo, cuando Daniel está hablando, está orando en ese ayuno y dice: Señor, confieso los pecados de tu pueblo y mis pecados, porque es nuestra la confusión y tú eres Dios. Nos damos cuenta que Daniel dice allí, porque son nuestros los pecados, es nuestra la rebelión, es nuestra la iniquidad. No, hermanos, el espíritu de rebelión o el demonio que nos lleva a la rebelión es tan terrible que lo vemos como natural. Y rebelión no es otra cosa que insubordinación a las autoridades. No me someto a nadie. No, me voy por encima de todo el mundo. Exactamente. Soy una persona que me encanta mentir para poder lograr mi status quo o para poder mantener mi imagen. Amén. Me encanta, soy una persona obstinada. Y digo que así es mi carácter, que así soy yo. Busco imponer mi voluntad. Sí, soy impositivo. Busco imponer mi voluntad. Soy una persona que le encanta desautorizar a quien sea para lograr mi objetivo. Así. Y no me doy cuenta que soy una persona que está influenciada demoníacamente. No. No me doy cuenta que lo que estoy haciendo, llámese insubordinación o desautorización, desde Dios para abajo. Así es. Nadie tiene la razón. Yo solita tengo la razón. Los demás están equivocados y yo tengo la verdad. Amén. Eso es un espíritu de rebelión, Benito. Y es una de las facetas interesantes del espíritu de rebelión, porque en estos días una hermana me preguntaba, pero ¿en qué consiste la rebelión? Y yo le decía, mire, la particularidad de la rebelión es que la rebelión siempre busca el poder. La rebelión siempre es una voluntad que quiere imponerse sobre las autoridades establecidas. Ese es un rebelde. El rebelde no es la persona que no obedece y simplemente se va. No, el rebelde quiere dominar y controlar. Ahí lo vemos en el caso de la rebelión de Coré. ¿Por qué la rebelión de Coré era un espíritu que había que exterminar? Porque Coré no solamente no quería obedecer a Moisés y Aarón, Coré quería gobernar por encima de Moisés y Aarón. Entonces ahí Dios dijo, esto no puede ser, así que se acabó. Y el propio Moisés estaba consciente de la naturaleza del comportamiento de Coré, que decidió, bueno, la prueba es que se lo trague la tierra, y la tierra se lo tragó. Porque necesariamente cuando nosotros nos enfrentamos a la rebelión, no nos enfrentamos a la persona que simplemente no me digas nada. No. Nos enfrentamos a una persona que dice, no me digas nada y se va a hacer lo que yo diga. Entonces, la rebelión siempre va a buscar el poder. Satanás es un rebelde. ¿Por qué es un rebelde? Porque Satanás quería sentarse en el trono de Dios. Entonces, él no quería simplemente desobedecerlo, él quería gobernar como si fuese Dios. Y hay que comprender, Benito, que es importante analizar y discernir que un rebelde no es solamente aquel que se va de frente. Exactamente. Puede haber rebeldes ocultos. Ah, sí. Puede haber rebeldes sumisos. Que llevan su agenda. Están trabajando su agenda. Pueden haber rebeldes que se arrastran. Así es. Pueden haber bueno, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pueden haber situaciones donde la persona, y lo vemos en Absalón, lo vemos en Adonías, personas que trabajan por detrás para tratar de que, aun cuando están por detrás, lograr lo que quieren por encima de la autoridad. Imponerlo, así es. Y no estamos hablando solo de la autoridad eclesiástica, estamos hablando de la autoridad. Se ve en la familia. De la familia. Sobre los padres. Los hijos que mandan a los padres. Eso es rebelión. Entonces nos damos cuenta claramente que ese demonio puede estar operando en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener un poquito de eso contra nuestros esposos, en el entorno familiar también se puede dar mucho eso, justificándolo. Nosotros tenemos que ver claramente la génesis de mi fundamento. De mi fundamento, del por qué lo hago, porque Dios que escudriña
pensamientos y los corazones conoce a cada uno y Amén. nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Y estos demonios se aprovechan de lo que nosotros llamamos temperamento, carácter o personalidad para operar bajo Justificadamente. esa El plataforma. individuo los acepta. Entonces, nosotros entramos allí también, Benito, hablando así de uno que otro, en el espíritu de religiosidad o la persona religiosa. Amén. Que puede, o el demonio que lleva a una persona a ser una persona legalista, porque el legalismo no opera con el espíritu. No, Porque no puede. el no legalismo puede. Reemplaza al espíritu. anula el mover del Espíritu Exactamente. Santo. En otra forma podríamos decirlo, legalismo, fariseísmo, Exactamente. como usted lo quiera ver en la palabra. Usted tenemos que comprender que sí, que Dios es un Dios de mandamientos, Dios es un Dios de reglas, Dios es un Dios de leyes, de estatutos, pero que no me llevan a chocar con el Espíritu Santo y con la verdad de Dios. Amén. La Biblia no se contradice y muchos de nosotros operamos influenciados por el espíritu de religiosidad y no nos damos cuenta que somos instrumento fácil para tratar de anular el mover del Espíritu Santo, el mover de la palabra y aquellas cosas que Dios quiere hacer en las iglesias para traer liberación, para traer ayuda a la iglesia y sostén. Y soy yo el impedimento. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, tratando el legalismo de la época, que era el fariseísmo, lo dijo muy claramente, en el sentido de que el fariseísmo tendía naturalmente a la hipocresía, porque cuando ese espíritu se mueve, la persona llega a un pensamiento: yo estoy en lo correcto, lo que yo hago es conforme a la palabra. De alguna manera ha caído una venda sobre la persona, que la persona no se da cuenta que aunque declara que esto es lo correcto, vive de la manera contraria. Pero Jesús lo dijo, haz lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Efectivamente. Jesús lo dijo y muchos no nos damos cuenta que este tipo de espíritu opera en gente muy buena. Así es. Con muy buenas intenciones, con muy buen pensamiento con respecto a las cosas de Dios. Así es. Con un celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios, pero está mal enfocado, su fundamento está mal enfocado. Sí. Entonces, la persona lo ve como algo natural. Oye, yo estoy cuidando las cosas de Dios. Oye, yo estoy tratando de cumplir con las cosas de Dios. Oye, yo estoy tratando pero somos tradicionalistas. Jesús se fue contra este demonio. Amén. Él dijo, tú obedeces mandamientos de hombre e impides, diciendo que es Corbán, que Dios realmente haga lo que quiere hacer con el pueblo. Exactamente. Entonces nos damos cuenta en Mateo 23, todo el capítulo 23 de Mateo, el espíritu de religiosidad. Es una identificación del espíritu de religiosidad. Que opera. Y mira, vamos con una cadena. Sí. Puede llevar a dañar a una familia, a dañar un matrimonio, a dañar. ¿Por qué? Porque, Benito, cuando nosotros vemos este espíritu y los anteriores. En el espíritu de religiosidad, hermanos, no opera la misericordia. Cuando nosotros vamos desde los anteriores a darnos cuenta de situaciones, maldiciones generacionales, situaciones de ciencias ocultas, que me llevan a lo que habíamos visto en antes, que me llevan a la confusión, y que esa confusión, esas indecisiones, este letargo, esa situación en el pensamiento, y veámoslo no en la iglesia, veámoslo en la familia. Amén. Sucede. Matrimonios se han destruido por confusiones y conflictos. Así es. Demonios que han operado en matrimonios, que los lleva a ser rebelde, el esposo contra la esposa, y la esposa se le revela al esposo, porque lo queremos enfocar nada más en la iglesia. No, cristianos, matrimonios cristianos, vidas cristianas. Y uno se pregunta qué ha ocurrido, pero si son cristianos, son buenas personas, uno los ve separados y son buenas personas, pues entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y tienen, muchos dicen, y tienen la Biblia, y tienen los mandamientos, y tienen pastores, y tienen consejeros, pero ¿qué está operando? Eso es lo que está operando, estos demonios. Y muchos de nosotros somos cristianos legalistas, cristianos tradicionales, y la tradición puede llegar que voy de domingo en domingo a la iglesia y en realidad no estoy practicando los ejercicios espirituales que me lleven a ser libre yo y a liberar a mi familia. Creo en un cumplimiento externo. Sí. Y es interesante cuando uno lo ve a lo largo de la historia, porque uno dirá, pero
ustedes están hablando de un Israel que idolatraba, que abominaba dentro del templo, pero ese Israel desapareció. Pero ese Israel luego dio paso al surgimiento del fariseísmo. Y el fariseísmo no idolatraba ídolos, ni reptiles, ni nada por el estilo, ni al sol, ni la luna. El fariseísmo era legalista. Pero el fariseísmo era legalista y uno dirá, pero ¿cómo pasaron de una influencia demoníaca a otra influencia demoníaca? Por buena voluntad. Por buenas intenciones pasaron de un lado a otro creyendo hacer lo correcto. ¿Y cuando nos damos cuenta de que estaban en lo incorrecto? Cuando el propio verbo hecho carne los confronta. Cuando Dios mismo los confronta, ellos todavía piensan frente a Dios que ellos están en lo correcto. Entonces es para que veamos la naturaleza y la fuerza de ese espíritu que opera. Inclusive aún en la iglesia naciente, nosotros nos damos cuenta de los resabios de ese espíritu de religiosidad, cielos, y de ese legalismo, cuando en el primer concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, con respecto a la aceptación de los gentiles y las obligaciones que tenían que cumplir los gentiles, dentro del concilio de Jerusalén habían fariseos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se habían convertido al cristianismo, y dentro del concilio fijaron la posición de que los gentiles tenían que circuncidarse, de que los gentiles tenían que guardar la fiesta, tenían que guardar el sábado, tenían que esto y que lo otro. Entonces nos damos cuenta que sobrevive el espíritu de religiosidad. Y el espíritu de religiosidad no se aparta del mover de la iglesia, y nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en este sentido. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra y queremos aplicarla a rajatabla, nosotros tenemos que tomar en consideración primero mi relación con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra de una manera saludable. Nos da una misericordia que la religiosidad no la tiene. La religiosidad es inmisericordia. Entonces, ¿cómo sabemos que la religiosidad es misericordia? Pablo es el mejor ejemplo. Pablo pide cartas para arrestar a los cristianos que están en Damasco. Y Pablo estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto y había que meterlos presos. Y él participó de la muerte y la lapidación de Esteban. Así que él consideraba que estaba en lo correcto. Pero cuando se confronta con Cristo mismo, se da cuenta de que todo lo que hasta ese momento él pensaba que era correcto, era incorrecto. Es maravilloso ver a la luz de la palabra cómo diariamente estamos siendo atacados por demonios, por influencias demoníacas. Y lo estamos viendo como parte cotidiana de nuestra vida y como parte de de nuestras emociones. Así es. Claro que son nuestras las emociones, pero el enemigo aprovecha nuestras emociones para influir. Amén. Y que se lleve de una cosa a otra. Amén. Por ejemplo, cuando se da la confusión, cuando se da el conflicto, cuando se da este tipo de influencia demoníaca, se da algo que Pablo menciona, que el escritor de la carta a los Hebreos menciona, que es el espíritu de amargura. Así es. ¿Cuántas personas no viven influenciadas por la amargura? Amén. La amargura no es otra cosa que la queja. Así es. El sentimiento de culpabilidad frente a cosas o hechos que hemos cometido en un momento dado. Que no me permite vivir en el gozo del Señor. ¿Cuántas personas vemos juzgando y criticando sin darse cuenta esa persona que está influenciada por la amargura? Amén. Por ese demonio? Cuando usted y yo vemos a una persona que se queja, que juzga, que señala, que critica, que murmura, que chismea, que ridiculiza, que tiene falta de perdón, que condena, que señala. Hermano, tenemos que ver que eso es una influencia demoníaca de amargura. Mira lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Dice, por lo cual, levantad, Hebreos 12:12. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea que sanado. Y todo lo que tiene que sanarse es una enfermedad. Así es. Y hay espíritus espirituales y hay espirituales. Exacto. Físicas. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. ¿Verdad? Al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Así es. Mira esta influencia terrible, esta influencia demoníaca que hasta muchas veces nosotros caemos, Benito. Así es. Todos como ser humano en algún momento criticamos, juzgamos, chismeamos, murmuramos, Correcto. señalamos, condenamos. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres, nosotros a nuestros padres, a los pastores, a las autoridades, a mi jefe en el trabajo, a mi compañero en el trabajo, a la gente alrededor. Vivimos sin darnos cuenta y mira, parece normal, parece parte del ser humano. Amén. Parece Es algo más, tan Es más, sutil. inclusive, cielo, dentro de eso lo vemos como algo normal y a veces no lo vemos como una queja, a veces no lo vemos, no lo razonamos ni lo aceptamos como una crítica, sino como a veces lo decimos, es que te estoy corrigiendo. Pero no estoy corrigiendo, estoy simplemente criticándote. Estoy simplemente quejándome de ti, no te estoy corrigiendo, porque no me interesa que cambies tu manera de ser, porque no hay placer en que tú cambies, el placer en que lo sigas haciendo para poder seguir quejándome y seguir criticando. Ahí vemos donde el espíritu, esa fuerza demoníaca que nos influye en un momento determinado, no busca poner fin a la situación. Busca que la situación siga porque tiene que seguir alimentando la queja y la crítica y la murmuración. Y si la persona cambia esa situación o la otra persona cambia o siempre va a buscar un enfoque hacia satisfacer aquello que está influenciando mi Amén, vida. amén. Satisfacer, por ejemplo, aquella persona que tiene amargura por la culpabilidad de lo que hice en el pasado, de lo que debía haber hecho y no hice en el pasado, situaciones que viví en el pasado, pero aún en Cristo sigo con ese sentimiento de culpabilidad. Esa persona, tú le dices, Cristo te perdonó. No. Esa persona tú le dices, ya Cristo borró los pecados. No, Ya sí. Cristo, pero la persona le parece imposible que eso resulte así, Amén. que eso no puede ser, que tiene que lacerarse, que Correctamente. tiene que permanecer en ese pensamiento. Eso es un demonio. Claro, porque Obviamente lo eso mantiene es un atado. demonio. Lo mantiene atado. Y la persona dice, yo sé que Dios me perdonó, pero no sé por qué no me puedo liberar de este pensamiento, de este sentimiento que me tortura. Y el día de mañana, gloria a Dios, porque somos libres de la culpa en esa área. Pero después me culpo porque algo hice en Cristo, porque fallé en algo y vengo y por ahí me doy. Porque me resbalé, me caí y no me quiero levantar. Lo que hago es que me vuelvo y me culpo y vuelvo y me culpo porque ahora no fue en el pasado. No me levanto. Ajá, ahora no es en el pasado, ahora es en Amén. el presente. Amén. Y no nos damos cuenta que esa es una situación de una influencia demoníaca, Amén. en un espíritu de amargura que me lleva a. Y hay gente también que, por ejemplo, bueno, ya se fue fulanito, ya no puedo criticar a fulanito porque ya se fue. O porque yo me fui de ese trabajo, o porque fulanito se fue de ese trabajo. Ahora me enfoco en otro fulanito para chismear, para murmurar, para criticar, para condenar, para señalar. Ahí se nos queda un espíritu. El problema no es el fulanito Es ni un problema espiritual. El problema es Amén. la influencia espiritual que yo tengo que me está llevando a ser lo que soy. Amén, así es. Y a no darme cuenta que muy internamente hay un espíritu inmundo operando en mi vida, influenciando mi vida para llevarme a eso. Y Benito, eso existe mucho. Amén. Existe de una manera sobrenatural que entonces no solamente me lleva a eso, a la amargura, sino a la ansiedad. Así es. ¿Por qué me lleva a la ansiedad? Porque me lleva a tener esa carga allí de que quiero ser libre de la culpa, Y no quiero puedo. dejar de hacer lo que estoy haciendo. Vivo en un círculo vicioso. Oye, esa persona, Del cual no nunca puedo hay salir. paz. Nunca hay paz. No puede haber paz. Nunca hay paz. Lo que hay en mí es fatiga, pesadez, nerviosismo, intranquilidad, un cansancio eterno que no me doy cuenta que lo que estoy llevando es algo que no es mío. Aleluya. Ahí es donde, hermanos, nos damos cuenta de que ese tipo de vida y ese tipo de comportamiento y ese tipo de influencia demoníaca a la larga va deteriorando y va generando otro tipo de problemas en nosotros. Entonces viene la degeneración también física de la persona. Entonces la persona empieza a evidenciar enfermedades
por todas partes. Ya tú no sabes dónde tapar, porque donde tapes siempre se abre un agujero. Es como aquel que trata de evitar que el agua se fugue y siempre abre un agujero por donde salirse. Entonces es porque la causa no son las enfermedades. La causa está en esa raíz de amargura que inclusive en medio de la enfermedad física del individuo sigue manifestándose, porque el individuo está sufriendo ahora físicamente dolores, etcétera, etcétera, pero aún sigue quejándose, aún sigue acusando, aún sigue culpándose. Entonces nos damos cuenta que si no atacamos la influencia demoníaca, no se van a poder resolver las otras cosas. Porque, oye, se va el tiempo rápido. Rapidísimo. Ya nada más nos quedan 5 minutos. Porque la Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Amén, la Biblia dice, Jesús hablando, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema de la amargura o de la ansiedad, el problema de este tipo de influencias demoníacas, es que mi ansiedad no se genera por una cuenta por pagar, póngala así. Exacto. Muchas ansiedades se generan y se mantienen porque yo no voy a la fuente que puede liberarme de mi situación. Efectivamente. Y porque muchas veces sé la solución que está en Cristo Jesús, pero no quiero pagar el precio de la liberación. ¿Y cuál es el precio? Meterme más con Dios, orar más, buscar más del Señor para ser libre. Muchas veces no queremos ser libres, queremos seguir con la carga. Amén. Queremos seguir con la preocupación, queremos seguir con la crítica, con la murmura. Yo me busco la carga muchas veces. ¿Sabes, cielo? Cuando haces esa relación y ese análisis, inmediatamente llegamos a una conclusión de que el ser humano, en nuestra naturaleza pecaminosa, es autodestructivo. Hermanos, por nuestra sola naturaleza pecaminosa, el ser humano siempre tiende a los pensamientos autodestructivos o a los comportamientos autodestructivos. Y esto es un punto desde la perspectiva psicológica. Pero si a eso lo unimos a lo espiritual, ahora sabemos por qué las tinieblas sabe cómo atacarnos. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa está insertado un código de autodestrucción. Nosotros mismos somos capaces de dañarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas espirituales de maldad? Tengo que encontrar el detonante en él para que él caiga en su génesis de autodestrucción y se destruya a sí mismo. Entonces, la solución para todos nosotros es Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Con Cristo Jesús nuestra naturaleza pecaminosa no es que va a desaparecer, pero adquirimos una naturaleza divina y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y para poder mantenernos firmes en este camino y resistir, nosotros tenemos que mantenernos en comunión. La naturaleza está allí. La diferencia, por eso Carmen siempre suele decirnos, la diferencia entre el cristiano y el que no acepta a Cristo es únicamente que nosotros tenemos la esperanza de gloria. Nosotros tenemos una esperanza y tenemos al Espíritu Santo y la palabra. El que no conoce a Cristo no tiene Espíritu Santo y la palabra. Entonces él trata de acabar fuego contra fuego, como dice la canción. Él trata de sacar demonio con demonio y se va reemplazando, deja un demonio por otro demonio. Pero nosotros tenemos a Cristo, que es liberarnos totalmente de toda esa influencia. Es que Benito, mira, por ejemplo, nosotros como pastores nos toca la experiencia de escuchar las situaciones que puedan tener algunos de los hermanos, algunos de los hijos. Gloria a Dios. Y te presenta un palet de situaciones. Sí. Un palet de conflictos, de problemas, de cosas que ordenar y resolver. Póngale que tienes 5 situaciones que resolver en el palet. Y venimos y le decimos, vamos a orar para que el Señor te ayude en esas situaciones. Cuando hay un espíritu de amargura, un espíritu de ansiedad, un espíritu de todo lo que está aquí por estudiar, la persona oró y su pastor oró y Dios le resolvió uno. Y tú le dices, wow, mira, Dios te ayudó a liberarte de esta carga, Amén. de esta ansiedad, de esta amargura. Sí, pero fíjese que me falta el 2, el 3, el 4 y el 5. No hay gozo en su corazón. No alabamos al Señor por el 1, porque seguimos mirando los 4, pero no vemos que 1 ya se resolvió y que poco a poco esa carga
ese trabajo, si venimos a Cristo, Él lo va a ir resolviendo a su tiempo y a su manera, Amén. porque yo me metí en ese asunto y hay un demonio apoderándose de Que no me deja ver. que no me deja ver que Él lo está haciendo, que Jesús lo está haciendo y que lo va a seguir haciendo. Entonces yo soy la que mantengo la carga, yo soy la que mantengo el trabajo allí, porque no me enfoco en lo que realmente Dios está haciendo, sino en el cúmulo de cosas que todavía están pendientes, que Satanás está haciendo que yo vea que están pendientes y que eso es lo que me desenfoca. Y viene la decepción. Exactamente. El demonio de decepción. Y tenemos que dejar ahí. Que es donde entra una serie de cosas. Me decepciono de Dios. Me decepciono de las personas que me están ayudando. Me decepciono aún de aquella que me prestó para resolver. Aún de aquella que me ayudó para resolver. Y que muchas veces la vemos con comportamientos irracionales. Pero es producto de esa influencia. De influencia demoníaca. Amén, así es. Pero ¿cómo hacerle ver a la persona que está bajo una influencia demoníaca si la persona dice, yo soy cristiano, pero descuido la oración, descuido yo creo que el punto medular de lo que estamos señalando, yo creo que ya los hermanos han podido escuchar y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta guerra espiritual, es no inventarles armas espirituales. Las armas espirituales ya fueron dadas por Dios a cada uno de nosotros. Y eventualmente vamos a tratar nuevamente sobre lo que representa la armadura conforme Pablo lo establece en la carta a los Efesios. Pero nosotros podemos darnos cuenta de algo importante. Nosotros, frente a todo esto, permanentemente, no es que vamos a orar solamente un día, permanentemente nosotros tenemos que estar postrados orando. Nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé la fortaleza para poner por obra su palabra en nuestra vida y esforzarnos en eso. Cuando nosotros descuidamos todo eso, entonces alguien va a ocupar esa casa. Eso es lo que significa una casa vacía. Una casa vacía es que sale el demonio, pero no lo llenamos con la presencia del Señor. Y cuando no lo llenamos con la presencia del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseña el Evangelio, entonces ese demonio que se fue, viene con 7 demonios peores que él. ¿Por qué? Porque nosotros no aprovechamos la oportunidad de la liberación espiritual para llenar nuestra casa de la presencia del Señor. Porque como bien señala Carmen, eso demanda de nosotros disciplina y responsabilidad. Y es importante estudiar todo esto, Benito, porque con lo que estamos hablando ahorita, que viene la decepción, no solamente viene la decepción, viene la depresión. Sí, una fase peligrosa. Viene también la desvalorización. Y allí es donde entra entonces el escape. Sí. La influencia de este demonio. Ahora yo me voy a escapar en fantasías, yo me voy a escapar Busca escapar de la realidad. Ajá. Y entonces es donde recaigo en situaciones de drogadicción y alcoholismo, que son ventanas de escape. O recaigo en aquellas cosas que ya yo había superado, exactamente. ¿Verdad? Porque no comprendo que es una telaraña, un torbellino, un círculo que me está influenciando. Y quiero decirles que eso no depende de la palabra, porque la palabra se va a seguir dando en la iglesia, en la radio, en la televisión. Eso no depende de la predicación ni de la enseñanza, porque siempre va a estar. Eso depende de nosotros y de nuestra disposición a ser libres, de nuestra disposición a decirle, Señor, muéstrame qué está sucediendo en mi vida, muéstrame el camino para yo seguirte, muéstrame lo que debo hacer. Y yo ser humilde para reconocer, oye, sí, esto me está influenciando. Amén. Oye, sí, esto me está afectando. Oye, sí, necesito liberación, necesito negarme a mí mismo, necesito tomar esa cruz. Amén. Porque yo quiero cambiar. Y esa es la parte, cielo, de la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno que se da como consecuencia de todo esto. Se da el fenómeno de que yo necesito liberarme, pero ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en una vida de oración. Yo tampoco quiero entrar en una vida de escudriñar la palabra, pero yo necesito liberación. Entonces empiezo a ver
empiezo a buscar a los pastores, empiezo a buscar a los evangelistas que me liberen en una noche y que me liberen en un día, porque yo lo único que quiero es liberación. Entonces empiezo a ver a los pastores, empiezo a ver a los evangelistas, empiezo a ver a los profetas como si fueran brujos ambulantes o fueran curanderos de pueblo que me pueden resolverme el problema en un solo golpe, y sigo ignorando mi responsabilidad con mi propia casa para mantenerme conectada con el Espíritu Santo. Y al final del día, Dios en su misericordia me va a liberar. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, voy a recaer nuevamente. Entonces, nosotros estamos aquí hablando de levantar vidas poderosas y saludables en Cristo Jesús. Y la única manera de hacerlo es entrando en una disciplina de vida espiritual y en una comunión permanente con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros nos conocemos. Amén. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro carácter. Conocemos aquellas cosas. Nadie puede decir que al 100% desconoce lo que está viviendo. Amén, así es. Muchos de nosotros podemos tener desconocimiento de algunas cosas a nuestro alrededor, pero para eso llega Cristo a Amén. mostrarnos, oye, ten cuidado con esto, con lo otro, para que nosotros dejemos el desconocimiento y empecemos a conocer, a poseer, a tomar y conquistar aquello que nos está conquistando. Amén. Entonces, en el programa que sigue, porque se nos acabó el tiempo, Amén. vamos a hablar sobre aquellos patrones de demonios que operan en las finanzas. Amén. Y vamos a hablar sobre aquellos patrones de los demonios que operan en nuestra salud. Así es. ¿Verdad? Vamos a hablar algunos de otros que nos quedan todavía pendientes para poder comprender que nuestra batalla es permanente. Así es. No es que es de vez en cuando, siempre estamos viviendo en periodos de luchas y de batallas. No existe días perfectos, no existe días totalmente felices, no existen días sin conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús jamás dijo que no íbamos a tener situaciones, pero Él dijo que Él es nuestra paz, Amén. que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro gozo. La diferencia del mundo es que en el mundo se busca la droga, se busca el alcohol, se busca el sexo, se busca satisfacciones que no llevan a nada. Amén. Pero aquí nosotros buscamos a Cristo, que es liberación, que es salvación, que es sanidad, y que nos lleva a vivir y a experimentar la verdadera vida que nos permite disfrutar realmente de las cosas que Dios creó para nosotros. Por eso es que estamos nosotros ampliando este tema espiritual, porque la gente piensa que guerra espiritual, ya te voy a decir qué forma tiene Satanás, tiene cacho, tiene rabo y tiene un trinche. No, eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es permanentemente, día tras día, e identificar aquello que me está destruyendo mi hogar, de aquello que me está destruyendo mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Identificar las cosas que en el entorno se está robando mis finanzas, el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta, el devorador. Identificar aquellas cosas que me están robando mi salud. Tal vez estoy ignorando cosas en mi entorno que me están invadiendo mi territorio, en donde yo creo que Cristo es el Señor, pero aún no le he puesto la silla de rey para que Él reine y gobierne realmente como lo que es. Amén, aleluya. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa Los Pies del Maestro Lai. Les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en este mismo horario a través de el Facebook Pastora Carmen de Cañate. Usted conéctese, usted podrá ver estos programas, podrá replicarlos posteriormente a través de nuestra página en YouTube, Pastora Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida, y llevar la secuencia de esta serie de programas que atienden a un tema específico. Por si algo se le ha quedado, algo ha olvidado, usted podrá volver una y otra vez sobre los programas para poder entonces anotar y estar apercibido de qué estamos llamados a hacer. Dios les bendiga grande y abundantemente. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora.
A los pies del A maestro. los pies del maestro, like. Dios le bendiga.